Cáncer, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país, cuéntame algo de ti si necesitas algún consejo. Para mi próximo video entonces al final estarte enviando saluditos y también dándote algunos consejos. Así es que deja allí tus comentarios, pide tus consejos, déjame tus deditos para arriba y comparte este video. Acompáñame hasta el final de este video, mis guerreros de Cáncer, ya que voy a estar enviando algunos saludos de los mensajes que dejaste en mi video anterior. Voy a dividir estas cartas en 3 grupos. Voy a hablarte acerca de tus bloqueos, lo que anhela tu corazón y lo que la gente a tu alrededor no se atreve a decirte. Esta es una lectura bastante directa y un poquito fuerte, así es que mucha atención con los mensajes que llegan aquí. Tienes esta carta que quiere hablarte, la carta del Caballero de Bastos. Te habla acerca de una lucha que tienes que continuar. Te habla aquí para que te motives y no te vayas a rendir, mi guerrero de Cáncer. En una situación, en una etapa de tu vida que tienes que seguir luchando. Viene un momento para ti en donde no puedes permitir que los comentarios de personas a tu alrededor te hagan sentir inseguro de lo que tú verdaderamente quieres, de lo que tú verdaderamente anhelas. Te invita esta carta a que continúes tu lucha, que continúes defendiendo tus creencias, tus ideales, lo que quieres lograr y tus objetivos, para que puedas ver cómo sales adelante en un futuro. Voy a tomar estas cartas para hablarte acerca de los bloqueos que tienes en estos instantes, Cáncer, en tu vida. Estoy utilizando mis cartas negras, saben que las utilizo muy poco, son solo para predicciones del mundo y predicciones especiales, y en esta ocasión quise traerte esto. Mira, tienes la carta de la Reina de Oros y la carta de la Justicia. Aquí parece que estás teniendo algún tipo de dificultad, y la Reina de Bastos también, con respecto a unas mujeres o una situación legal, que puede ser también con hombres. No te aferres a un género en particular, pero aquí me están hablando de una disputa legal que está en estos instantes ocasionando en tu vida que no pueda progresar. Hay como una duda con respecto a situaciones o circunstancias en tu vida. Me hablan de que hay una duda también con respecto a qué decisión tomar en tu vida profesional, en tu trabajo. Y aquí está como una conciliación que tiene que llegar a darse, como una conversación que puedes estar teniendo en tu vida tú con 2 personas importantes, especialmente que vas a tener como un mediador. Y en estos instantes eso es lo que te está ocasionando bloqueos, que no han encontrado la manera de poder conectar esa conversación entre 2 personas aquí, 2 mujeres, 2 personas con las cuales trabajas. Y va a estar llegando a tu vida un mediador. Y esta persona que va a servir como de puente entre ustedes dos, los va a ayudar a que puedan encontrar un balance. Puede ser que están hablando acá de una relación de mismo sexo. Puede ser que están peleando discutiendo o están luchando por que en tu país se aprueben el matrimonio del mismo sexo. Podría también representar una diferencia entre un jefe y una empleada, una jefa y un empleado, donde no se están viendo como en el mismo nivel y necesitan aclarar algo aquí por medio de lo legal. Tienes la carta del As de Copas, el As de Espada y el Sota de Bastos. Continúa la temática en tu vida con este Caballero de Bastos aquí de una lucha por tratar de encontrar tu luz, una lucha por tratar de defender lo que es tuyo y lo que te corresponde, con esta carta del As de Copas y el As de Espadas. Y hasta que esta lucha no termine, vas a sentir entonces de que constantemente no avanzas y te mantienes en este bloqueo. Pero para poder lograr eso necesitas la confianza y la intervención de una persona que va a lograr transmitir estas energías y transformarlas en algo positivo. Veo que para que esos bloqueos en tu vida se levanten, tienes que recurrir también hacia una situación o una persona que esté elevada espiritualmente, para que esta persona pueda darte la guía y los consejos que necesitas para poder encontrar la luz.
Aquí viene ese llamado espiritual, ese llamado que te hacen desde el más allá para que puedas conectar con tus energías. Y eso podría también representar un bloqueo en tu vida, ¿eh? Para algunos de ustedes, mis guerreros de cáncer, con respecto a tus creencias espirituales. Hay alguien que podría estar teniendo dudas con respecto a qué o en quién creer. Alguien podría estar perdiendo por aquí la fe y las esperanzas, ¿eh? No lo hagas, mantente siempre firme y busca esa ayuda de esos seres espirituales a tu alrededor que por medio de la persona a tu alrededor, en tu casa, en tu hospital, en las iglesias, que llegue a darte este mensaje, estará llegando a tu vida. Entonces, la palabra de esperanza y de aliento que necesitas para continuar. Vamos a ver lo que anhela tu corazón. Aquí me habla de que tu corazón anhela de que la batalla termine, de que esas diferencias queden finalmente atrás y de que las personas puedan lograr verte a ti como lo que tú verdaderamente eres. Habla de que tu corazón está cansado de sentir humillación, de sentir tristeza, de sentir crítica, de que siempre tienes que estar defendiéndote a ti o defendiendo tu ideal. Tu corazón anhela ese momento en el cual tú logres valorarte a ti misma, a ti mismo, donde no estés necesitando la aprobación de personas a tu alrededor. Me habla de un guerrero de cáncer que inconscientemente necesita siempre que las personas a tu alrededor aprueben lo que tú quieres o aprueben lo que tú estás haciendo. Y te están diciendo acá, mis guías espirituales, cáncer, tú no necesitas que nadie te dé aprobación, ¿eh? No necesitas que nadie te valore. Tú te valoras a ti mismo. Tú necesitas aprobarte y creer en ti. Y tu corazón anhela ese momento. Me habla también de algunos guerreros de cáncer que anhelan en su corazón el poder ser un poco más desinhibidos. Salir, compartir, divertirte, sin estarte preocupando tanto. Me hablan de un guerrero de cáncer que en su corazón en estos instantes desea como irse de fiesta y desconectarse de todo, olvidarse de todo, olvidarse del trabajo, olvidarse del estrés. Está buscando como una manera de escapar de ciertas presiones, de ciertas circunstancias en la vida que no te hacen feliz, que no te llenan. Me indica de que eso lo vas a poder lograr porque es algo que tu corazón anhela, algo que tú vas a poder tener un balance entre tu vida personal y el trabajo. Tu corazón también anhela el dejar una etapa de dificultad atrás, el emprender un viaje por el cual podrás tener que invertir cierto dinero o vender algún tipo de artículo o propiedad tuya para poder recolectar dinero y emprender este viaje. Veo que hay algunos de ustedes interesados en viajar por mar, ya sea hacia un crucero o viajar hacia una isla. Y tu corazón anhela ese momento de descanso y de paz para ti. ¿Lo vas a lograr? Tu corazón anhela mucha paz, mucha tranquilidad y que te valores, que te ames a ti misma, a ti mismo. Vamos a ver lo que las personas a tu alrededor no se atreven a decirte. Dame un segundo. Esta es la carta que cayó, la carta del 9 de oros. Me habla de que hay personas a tu alrededor que están en estos instantes pidiendo tu ayuda o que necesitan de tu ayuda. Me hablan de una persona que podría ser un ex, alguien que ya no está en tu vida, un ex amigo, un ex amor, un ex en el sentido que dejaste a esta persona atrás. Y esta persona está pasando por un gran momento de dificultad con respecto a las finanzas. Y parece que esa persona no se atreve a acercarse a ti a pedirte ayuda o a pedirte dinero, algo que tenían en conjunto. Algún proyecto, algún trabajo, algún negocio que tenían juntos, parece que al separarse le afectó financieramente de una forma bastante importante. Y ahora no encuentra las palabras de cómo pedirte ayuda con respecto al dinero o con respecto a las finanzas. Hay alguien en tu vida, cáncer, que necesita tu ayuda financiera, pero no se atreve a pedírtela.
¿Qué más la gente a tu alrededor no se atreve a decirte? Hay gente que le gustaría dar su opinión con respecto a tu vida y parece que tú estás por dar un salto de fe, por tomar un nuevo camino en tu vida con respecto al trabajo. Y hay gente a tu alrededor que está tratando de ponerte un alto y de decirte, no vayas a dar ese salto de fe. Y esa gente tiene inseguridades, tiene temores, tiene miedo por ti y no se atreven a decirte de que no te apoyan al 100%. Hay gente a tu alrededor que te está haciendo creer o te está haciendo ver que ellos apoyan los cambios y las decisiones que tú quieres hacer con respecto a tu vida, ya sea en el trabajo o personal. Pero me marca de que esas personas no se atreven a decirte la verdad por temor a tu reacción. Y deberían poder tener esa confianza de decirte, ¿sabes qué? No me parece que cambies de trabajo, pero ellos sienten miedo de tu reacción, de que vayas a reaccionar de una forma brusca y alejarlos de tu vida. Y están como en esa incertidumbre y podrían ser personas que representan a tus padres, podrían ser tus padres o figuras paternas en tu vida, que son quienes quieren acercarse a decirte que tienen inseguridad con respecto a ese cambio, pero no se atreven por temor a tu reacción. Parece que en ocasiones anteriores también tú te has hecho de oídos sordos y no has querido prestarle atención a los mensajes que tienen tus seres queridos, tus padres para ti. Y por eso en esta ocasión ellos tienen temor como de darte su granito de arena, por ese miedo a tu reacción. Vamos a ver cuáles son los mensajes de tus ángeles. Te sale la carta de la oportunidad, la carta de comunicarte de una manera clara y la carta de la confianza. Esa oportunidad de un nuevo trabajo, esa oportunidad de cambiar, de dar ese salto de fe con la carta del loco, viene a tu vida. Pero necesitas expresarte de una manera clara, decirle a tus padres, a tus parejas, a tus seres queridos, a la gente con la cual trabajas, cuáles son los verdaderos motivos que van detrás de ese cambio, de esa idea, de eso que quieres hacer diferente, para que ellos puedan confiar y creer en ti y apoyarte. Pero para eso necesitas sentarte a explicarles cuáles son tus razones. Tal vez tú dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que explicarles? Es mi vida, no me interesa. Pero son tus seres queridos, ellos siempre quieren lo mejor para ti. Y si tú te tomas el tiempo de explicarles por qué estás haciendo o estás tomando esas decisiones, pues es más fácil para ellos entender. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Te voy a sacar dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las dos cartas. O haces una pregunta diferente para cada carta, como gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no es un sí. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta de sí o no es que no es certero. Voy a pasar en estos instantes a enviarle los saludos a aquellos que dejaron sus mensajes en mi video anterior del signo de Cáncer. Así que vamos a ver ahora para ti cuáles son sus mensajitos, los mensajes que tienen en estos instantes allí. Dice Nelly Buitrago, muchas gracias desde Colombia, gratitud y bendiciones, mucha luz, signo de Cáncer. Gracias para ti, Nelly, también. Te voy a sacar una carta. Te viene una reunión importante con el Rey de Bastos, con un padre o con una empresa que van a estarte ofreciendo algo bueno, así que mucha atención, ¿eh? Si quieres también que saque una cartita para ti, pues déjame tu información aquí en los comentarios de este video, que en mi próximo video voy a estar leyéndolos. Zenaida Barón dice, gracias, gracias, gracias. Bendiciones desde Colombia, abrazos de luz. Mucha luz para ti también, Zenaida. Y la carta que sale para ti es el 2 de bastos. Vienen noticias a tu vida muy pronto desde el extranjero. Alguien que tú has estado esperando que se comunique contigo, muy pronto te dará esa llamada. Veamos a ver qué otro mensaje tenemos para acá, comentarios que han estado dejando en mi canal. A mí me encanta, recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Lena Carrillo dice, saludos desde Venezuela, soy Lena, muchas gracias Lena, un beso y un fuerte abrazo hasta nuestro hermoso país de Venezuela. Vamos a ver cuál es la carta para ti. Mira, te sale la carta del 8 de copas, energías de que muy pronto vas a estar dejando una etapa de dificultad atrás. Hay un sacrificio y un viaje que estás muy pronto a realizar.
Te va a ir bien en ese viaje, en ese cambio. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos por acá. Dice Sandra Mabel Gómez Muñoz, J. Tarot, tu lectura coincide mucho conmigo, te sigo desde Colombia, gracias por ser ese canal maravilloso que hace ver las cosas diferentes. Bendiciones en luz y amor siempre, gracias, gracias y gracias. Gracias a ti querida Sandra Mabel hasta nuestra hermosa Colombia. Gracias por tomarte el tiempo tú y todos ustedes de estar todavía aquí en el video y también dejarme sus comentarios. Te voy a regalar una carta. ¡Ah! Te sale la carta de la templanza. Tienes a muchos angelitos cuidándote desde el más allá. Y tienes un ser muy querido, muy especial, un abuelo, que te está cuidando desde el más allá. Y dice que muy pronto vas a estar recibiendo ese toque especial que has estado necesitando. Y el nombre Alberto me vino a la mente en estos instantes. Un placer para ti, Sandra. Te mando mucha luz, mucho progreso y te decreto también de que Dios Todopoderoso abra las puertas de la felicidad y del éxito para tu vida. Pedrito Pizarroso, no me habré infectado. No voy a continuar con ese mensaje, Pedrito, porque eso es algo muy delicado en estos instantes. Mucha luz y mucho abrazo para ti. Gracias por el mensaje. Alicia BM dice, gracias J, como siempre, súper tus tiradas, muy buenas. No estoy pasando un buen momento, solo quiero que todo mejore luego. Gracias J, bendiciones. Alicia, muchas bendiciones para ti también. Voy a sacarte una carta y te sale la carta del Caballero de Copas. Muy atenta porque pronto alguien se va a estar acercando a tu vida, a darte la mano, a darte esa ayuda que te hace falta. Vas a estar recibiendo una palabra de motivación, un impulso en tu vida que te va a sacar de toda esa etapa de dificultad en la cual te puedas encontrar en estos instantes. La ayuda que has estado esperando va a llegar. Demora un poquito, pero llegará. Quiero tenerte presente siempre y también pedirle a Dios Todopoderoso que te ayude a salir adelante, que te dé las fuerzas y las energías que necesitas para continuar recibiendo. Muchas bendiciones. Vamos a ver un mensaje más que tengo aquí para ustedes. Al azar, Zenaida Barón. Eso ya lo había leído, tiene que ser que Zenaida lo colocó 2 veces, uno más. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos por acá. Recuerda, si quieres una consulta privada, @jtarot7. Elena, fuerte abrazo hasta Venezuela. www.jtarot7.com/consultas para que tengas una consulta privada conmigo. María de Fátima Andrade. De Brasil, gratidão, un abrazo directo do Brasil para você. Muchas gracias, María. Un fuerte abrazo para você hasta Brasil. Obrigado pela sua mensagem. Uno más y ahora sí me despido, mis guerreros. Hortensia Jaimes Trejos dice, hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Soy cáncer, tengo 40 años. Espero todo me salga bien en todos los aspectos. Soy de Guanajuato, México. ¡Órale! Saludos, Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti también, Hortensia. Un honor el poder leer tu comentario. Te sale la carta del Sota de Copas. Esto es un regalito que le estoy haciendo con las cartas. Déjeme saber si les gusta. Y el mensaje que hay para ti aquí en estos instantes es que no te dejes pisotear por nadie. Recuerda que tú tienes una voz y que tu voz también tiene que ser escuchada. No te dejes. Fuerte abrazo, querida Hortensia, hasta mi querido México. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en el lado superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.